Bueno, la clase de hoy, en cierta forma, va a ser algo transversal a lo que estuvimos viendo en gran parte de las clases del curso, con lo cual digo, va a haber muchas cosas quizás que se repitan, pero vistas desde otra perspectiva y vistas en forma más eh, em, coordinada, o sea, la pregunta de esta clase es: ¿dónde se originaron los elementos químicos? Ustedes habrán visto la tabla periódica en más de una oportunidad. Eh, la han visto también muchos de sus compañeros o colegas de otras disciplinas, pero lo interesante es responder cada uno de estos elementos, dónde y cómo se formaron. Y capaz cabe hacer una mención, digamos, que en el plan actual de la licenciatura de Astronomía, química no es un curso que lo tengan como obligatorio. En algunas versiones anteriores del plan de astronomía lo tenían como obligatorio. Pero algún curso básico de química, más bien de química inorgánica, no tanto de química orgánica, eh, es recomendable que lo tomen como curso opcional. Así que para los próximos años en los cuales tienen que empezar a tomar cursos opcionales o cursos, eh, sería una sugerencia tomar un curso o tomar algunos créditos en química, que estaría, me parece que les puede ser útil para su formación. Bueno, entonces la idea es tratar de llenar estos casilleros en diferentes ambientes del universo. Primero, una mínima recordatorio de lo que es la notación química. Si X es el... No está compartiendo pantalla. Ah, perdón, estoy compartiendo pantalla. Ah, qué choto. Perdón. Estaba grabando, pero no compartiendo pantalla. Bueno, ahora sí. Lo primero entonces decía es esta tabla periódica, poder responder a dónde se forman los elementos químicos que ahí están. Lo primero entonces es recordar, refrescar un poco lo que es la notación química. Si X es un símbolo químico de un cierto elemento, eh, generalmente tenemos a la izquierda dos numeritos, uno que es el número másico o número de masa y el otro es el número atómico. El número atómico es el número de protones, el número Z, y el número de masa o número másico es la suma de protones más neutrones que hay en el núcleo atómico, donde Z es el número de protones, y N es el número de neutrones, y A es el número de masa. ¿Ah? Entonces acá tenemos, por ejemplo, bueno, la notación para carbono. El nombre de un elemento químico, el nombre Z, está asociado al número atómico, y los diferentes isótopos de un elemento dado tienen el mismo número atómico, pero diferente número de masa, ya que tienen diferentes números de neutrones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos diferentes tipos de carbono, o sea, diferentes isótopos del carbono. El carbono tiene 6 protones, pero puede tener 6 neutrones, y entonces ser carbono 12, o 7 neutrones y ser carbono 13, o 8 neutrones y ser carbono 14. Y acá también tenemos el hidrógeno ordinario, que es un protón, o el deuterio, que es un protón y un neutrón, o el tritio, que son 2 neutrones y un protón. Bien. Bueno, lo que vamos a ver en esta presentación son hablar algo de las abundancias cósmicas, las partículas primordiales, la nucleosíntesis primordial, el interior de las estrellas y las etapas explosivas y la formación de los elementos pesados. Como ven, son todos temas que ya los fuimos tratando, pero los vamos a tratar de ver con una perspectiva común, ¿no?
para tratar de responder, y en cierta forma sirve como un repaso de lo que estuvimos viendo. Este es un gráfico de las abundancias solares, en el cual tenemos, en función del número atómico, la cantidad de la abundancia de los diferentes elementos en relación al silicio, ¿no? Y vemos, por ejemplo, bueno, utilizando el silicio como una abundancia de 10 a la 6 de 1.000.000. Bueno, acá tenemos el hidrógeno. Vamos a agarrar. Acá tenemos el hidrógeno, el helio, una caída importante aquí, y bueno, después tenemos esto. Creo que ya habíamos, a ver si, porque esta clase hace unos días atrás, con un enfoque similar, la di para alumnos del posgrado de geociencias, especialmente que son biólogos y oceanógrafos y gente de la ciencia de la atmósfera, con lo cual digo, no sé si esto ya lo pregunté a ustedes, porque esta gráfica también la mostramos, pero no sé si se los pregunté específicamente, digamos, cuáles son las tendencias que se observan en esta gráfica. Creo que sí, que lo hablamos, ¿o no? ¿Alguna la recuerda? No me acuerdo si lo hablamos contigo, creo que Julio en el primer semestre le había mostrado. No, le habíamos trabajado con Julio eso. Bien. Y en particular, ¿vieron la tendencia esta que se observa, o qué cosas pueden señalar de la tendencia en esta distribución de abundancias? Y que a mayor masa atómica, menor abundancia, ¿no? Número. Con algunas excepciones, ¿no? Como el litio y berilio, que está por ahí. Bueno, con la excepción del litio y berilio. Y después la excepción del hierro, que es un El pico. hierro es un pico, exactamente. Pero también hay otro patrón que es bastante llamativo en este gráfico. El valle que va desde el helio hasta el carbono. El valle del helio. O sea, no, porque después del helio. Claro, la subabundancia o la falta, o la baja abundancia de litio, berilio, borio, sí que ya lo había mencionado. Se salta solo. Vean este patrón que está acá, que también se repite acá. Es un patrón, digo, o sea, esa tendencia general a la caída, digamos, en cada uno de estos se ve que hay entre dos picos hay una caída, entre dos picos hay una caída. Esto en número atómico es el número de protones, ¿tá? Entonces quizás no lo llegan a ver claramente, pero los protones, o sea, los números de protones pares son levemente superiores a los impares aledaños, digamos. Este patrón, que podemos llamar un patrón de tipo de diente de sierra, de subida, bajada y así sucesivamente. Es un patrón bastante extraño, digamos, ¿por qué se da? ¿Por qué no es esa tendencia global de caída? Pero, bueno, que los valores pares de número atómico son levemente superiores a los impares HC. Bien, esto lo vemos también en este otro gráfico. Acá tenemos, en vez del número atómico, el número de masa. Quizás no se observa tan claramente el patrón de diente de sierra, pero también se puede observar, y acá tenemos identificado varios de los elementos.
Bien, entonces, como aspectos generales a remarcar, los isótopos más livianos son los más abundantes, los isótopos del litio, berilio y boro tienen abundancias más bajas. Entre el número de masa 12, que es el carbono, y el número de masa 40, la pendiente es decreciente con el efecto par-impar superpuesto. Hay un pozo entre 41 y 50 de número de masa. Hay un pico simétrico entre 45 y 67 con un máximo en 56. ¿Ah? Aquí estamos hablando del número de masa. ¿Ah? Estamos ahí. Y hay un cambio de la pendiente en la caída luego del pico del hierro 56 en un A70 aproximadamente, y luego una caída bruta hasta A100, una estabilización hasta A140, una nueva caída hasta 150 y una estabilización hasta 180 para incrementar después hasta 209. ¿Ah? O sea, hay una caída, una estabilización, una leve aumento, una caída, otra estabilización y un leve aumento hasta llegar al plomo 209. Bien, esos son, digamos, los patrones que podríamos marcar como más interesantes y que tendríamos que tratar de explicar en los procesos de formación estelar. Pero una de las cosas de formación estelar y diferentes etapas de la evolución del universo. Una cosa primero es que, como dice acá, estos son abundancias solares, ¿ah? Abundancias del Sol. La pregunta es si el Sol es un medidor, o sea, un buen indicador de las abundancias en el universo. Y en particular si es un buen indicador de las abundancias en la nebulosa solar primitiva, de la cual se formó el Sol, pero también se formaron el resto de los miembros del sistema solar. Y para eso tenemos este gráfico que muestra una correlación entre las abundancias solares, en la atmósfera solar, y la abundancia en un meteorito bastante primitivo, como es el meteorito Allende. Entonces, cada punto de este gráfico muestra la abundancia en el Sol y la correspondiente abundancia en el meteorito Allende para este elemento. Esta es una línea que está trazada acá, que no es un ajuste, sino es una línea a 45 grados. Noten que es una escala logarítmica en los dos ejes. Bueno, ¿qué le llama la atención de esta gráfica? La acumulación que hay en la primera parte, en el primer tramo. Bueno, sí, esta acumulación, digamos, estamos hablando de elementos poco abundantes. Y no sé, capaz estos elementos como creo que es nitrógeno, hidrógeno, carbono que está fuera de la Hidrógeno, recta. hidrógeno, carbono, oxígeno, helio, neón, argón, que están fuera, muy por fuera de la gráfica 1, o sea, de la recta 1,1. Bueno, ¿qué características tienen estos elementos que mencionamos? Y son los gases nobles, ¿no? No, Algunos son los gases nobles, como el El helio, argón y el neón, neón. argón. Y después los otros son superabundantes en el universo. O sea, el nitrógeno. Sí, El car o sea, pero son los son de los menores. elementos más abundantes. Que estén en esta parte de acá quiere decir que la abundancia en el Sol es mucho mayor que en un meteorito. O sea, lo que está sobre la línea quiere decir igual abundancia entre el Sol y el meteorito. Lo que está por arriba, mayor abundancia en el Sol que en el meteorito, lo que está por abajo, mayor abundancia en el meteorito que en el Sol. Entonces, estos elementos, que decían son los gases nobles, y estos elementos livianos, son más abundantes en el Sol. ¿Por qué?
son los que tienen el número atómico, creo que es más bajo, puede ser. Sí. Creo que es el número atómico. Estos elementos, ¿en qué estado están en la naturaleza? En condiciones... Gaseosa. Está en estado gaseoso, claro. En condiciones, digo, si no estamos a muy, muy bajas temperaturas, ¿ah? Estos elementos están en estado gaseoso. Entonces, ¿qué pasa en un meteorito? ¿Cómo es un meteorito? Sólido. Sólido. Con lo cual, digo, hay una dificultad de retener los elementos gaseosos. Entonces, estas subabundancias de elementos gaseosos en los meteoritos se explica por la naturaleza propia del meteorito. ¿Ah? No nos preocupa, digamos, explicar esto. Pero vemos que fuera de esta línea hay algunos otros elementos. O el video puede ser. ¿Cómo? Creo que sí. No te escuchaba. Que se había Se congeló un congelado. poquito. Ah, se congeló un poquito. Está. Que fuera de esta línea, además de los elementos gaseosos, que no nos preocupa porque, digamos, como decía, por la propia naturaleza el meteorito no los puede retener, fuera de esta línea hay otros elementos que están en forma diferente entre la atmósfera del Sol y el meteorito. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles son los elementos que se apartan más de esta línea? Sacando... Helio. ¿Qué? El litio. Helio. El litio, el boro, y en cierta forma también el berilio. ¿Ah? Profe, las ¿Sí? flechas, esas que están indicando los elementos ahí, cuando se forma todo ese conglomerado, Sí. ¿es para marcar en qué distancia están Claro. o tienen No, otra? es para marcar el punto. Por ejemplo, el La, que no sé qué será, si es lantáneo o algo así, es este punto que está acá. El oro, por ejemplo, acá está el oro, está acá. Pero entonces, los puntos que se separan más, digamos, con concentraciones medianamente abundantes, son el litio, el boro y en cierta forma el berilio. Con lo cual, esta subabundancia de litio, berilio y boro en el Sol parecería más bien asociada al propio Sol que a la nebulosa solar primitiva. Bien, estos son un poco entonces los datos. Vamos entonces a tratar de explicar cómo se formaron los elementos químicos si partimos del Big Bang, en el cual tenemos protones. Bueno, esto ya en parte lo vimos. Vimos por una parte lo que es la abundancia del helio a nivel global. Hoy en día podemos decir que tenemos un 26% de helio en relación a hidrógeno, y que esa medida, digamos, está bastante similar, digamos, en diferentes ambientes del universo. ¿Ah? Y si uno considera el proceso de producción de helio en una estrella, la cantidad de helio que se tendría que haber producido a lo largo de la historia del universo es bastante menor a lo que hoy en día encontramos en el universo. La producción en las estrellas puede explicar solamente el 4 al 6%, mientras que el promedio decíamos que está en el entorno del 26%. Entonces, bueno, algo que también estuvimos hablando, del tema de la física de partículas, que las sustancias básicas son los elementos, que los elementos están constituidos por, son diferentes especies de átomos, los átomos tienen un núcleo y electrones, y toda la materia ordinaria está constituida por estas tres partículas, los protones y neutrones que están en el núcleo, y los electrones. A toda forma de materia se asocia una antimateria, entonces tenemos un electrón y un positrón, un protón y un antiprotón, y un neutrón y un antineutrón. Y hay una reacción, digamos que si la materia se combina con antimateria produce radiación, y también habíamos visto que es posible la
reacción inversa, a partir de la radiación, generar materia y antimateria. Por ejemplo, acá tenemos la combinación de un protón, perdón, de un electrón y un positrón, genera radiación, o a partir de la radiación podríamos generar electrones y positrones. A su vez habíamos hablado de las subestructuras atómicas, como en los núcleos atómicos tenemos los protones y los neutrones, y los protones están constituidos y los neutrones por quarks que hay de diferentes tipos. En este caso los protones están constituidos y los neutrones por quark up and down, y esto también veíamos acá, los diferentes tipos de quarks que hay. Hay 6 sabores de quarks, el up and down y los otros, y por ejemplo un protón está constituido por 2 quark up y un down, y un neutrón está constituido por 2 down y un up. Los bariones son partículas constituidas por 3 quarks, los mesones son partículas constituidas por 2 quarks, bariones y mesones conforman lo que llamamos hadrones. Y después, además de esto, tenemos los leptones, que tenemos el electrón, y los neutrinos. Tenemos otros como los muón, tau, etc. Pero... Bien, y bueno, una de las presentaciones que se estaban planteando era justamente hablar sobre las fuerzas fundamentales. Tenemos 4 fuerzas fundamentales: la gravitacional, la fuerza débil, la electromagnética, que conjuntamente con la débil forman la electrodébil, y la fuerza fuerte. Estas son las 4 fuerzas de la naturaleza, con sus diferentes acciones y partículas mediadoras, y justamente la unificación de las fuerzas, que estaría intentado explicar con la teoría del todo, es el momento en el cual las 4 fuerzas estaban unidas. Eso serían las etapas más primitivas del universo. Después hubo una separación de las fuerzas, primero la gravedad se separa de las otras 3, después la electrodébil se separa de la fuerte, y finalmente la electrodébil en electromagnética y débil. Y a esto un poco quería llegar, era el tema de la variación de la temperatura luego del Big Bang, la caída de la temperatura del universo, que es lo que explica, digamos, la secuencia de reacciones que se dieron en las etapas iniciales. Esto también lo habíamos visto, entonces estoy yendo muy rápido en esta parte porque ya lo habíamos comentado. En el universo primordial las partículas pueden ser creadas a partir de energía térmica, la materia y la antimateria están en equilibrio con la radiación térmica, y esto ocurre si la energía térmica media es superior a la masa en reposo de las partículas. O sea, si KT es mayor que mc², donde T es la temperatura, m es la masa de la partícula en cuestión. Entonces, si se cumple esta condición, partículas y antipartículas son creadas a partir de radiación y se aniquilan. Cuando la temperatura cae, la tasa de creación de partículas disminuye, y en este límite dejan de crearse partículas y antipartículas, solo se aniquilan y decaen. Si hay una pequeña asimetría en la tasa de decaimiento de partículas y antipartículas, primará la materia o la antimateria. Bueno, finalmente tenemos lo que podemos considerar como el triunfo de la materia, ya que la temperatura de esta que estaría dada acá por la condición de equilibrio para un protón es del orden de 10 a la 13 Kelvin, lo que corresponde a unos 10 a la menos 5 segundos después del Big Bang. Para ese instante debería haber habido un leve exceso de materia sobre antimateria, y eso hace que la materia fuera la que haya primado. A su vez, los protones se mantienen estables por tener una vida media de 10 a la 32 años, en cambio los neutrones decaen con una vida media de 890 segundos. Los protones y neutrones se mantienen en equilibrio mientras ocurren estas reacciones. Un protón más un electrón
se convierte en un neutrón más un neutrino, o esta reacción se puede dar en los dos sentidos, o un neutrón más un positrón se puede convertir en un protón más un antineutrino. La mayor masa del neutrón implica que en el equilibrio térmico hubiera una preponderancia de protones, que se puede estimar con la distribución de Boltzmann, que es esta que está aquí, donde Mn es la masa del neutrón, Mp es la masa del protón, y el cociente entre la cantidad de neutrones y la cantidad de protones está dada por esta expresión de la distribución de Boltzmann, donde cae la constante de Boltzmann de la temperatura. Mientras la energía térmica fuera superior a la diferencia de masas entre protón y neutrón, las reacciones anteriores, las que veíamos antes, mantenían la razón neutrones-protones en equilibrio. La diferencia de masas entre protón y neutrón equivale a unos 1,3 megaelectronvolt. Esto convertido en temperatura a través de la ecuación anterior equivale a una temperatura de 1,5 por 10 a la 10 Kelvin, que corresponde a una edad más o menos de 1 segundo después del Big Bang. En ese momento la razón, si uno pone estos valores en la ecuación de Boltzmann, que está acá, encuentra que la razón entre neutrones y protones es del orden de 0,36. Cuando baja la temperatura por debajo de este valor, las reacciones finalmente cesan, dejando de producirse pares electrón-positrón. Y lo que queda es un decaimiento de los protones que, como decíamos, tiene una vida media del orden de 890 segundos. Entonces, los neutrones se convierten en protones más un electrón más un antineutrino. Si no hubiera habido otras reacciones que estabilizaran a los neutrones, todo el universo sería de hidrógeno. Entonces acá llegamos a el primer proceso de formación de elementos más pesados que el hidrógeno, que es la formación de deuterio. La reacción que estabiliza los neutrones es la formación del deuterio. Un protón más un neutrón forma deuterio más radiación. La reacción esta es exotérmica. ¿Ah? Mientras la temperatura fuera alta, la reacción se produce en ambas direcciones. Cuando la temperatura es inferior a 10 a la 9 Kelvin, a unos 100 segundos después del Big Bang, la reacción tiende solamente a la formación de deuterio. ¿Ah? Esto es un poco lo mismo que veíamos antes, o sea, si las temperaturas son muy altas, este tipo de reacciones se pueden dar en ambos sentidos. Pero esta es una reacción de tipo exotérmico. Entonces, cuando la temperatura baja a un nivel de energía menor que este, se va a dar en la dirección exotérmica, o sea, en este sentido que está acá. Entre este instante que estaba acá, que marcamos de unos 10 segundos, y los 100 segundos, se produjo una cierta cantidad de decaimiento de neutrones, porque decíamos que tenían una vida media de 890 segundos. Entonces, para este instante, considerando el decaimiento de de neutrones en protones, la cantidad de la razón entre neutrones y protones bajó de este valor que teníamos acá de 0,36 a 0.135. O sea que aproximadamente había un neutrón por cada 7 protones. ¿Ah? Posteriormente vamos a tener la formación del helio, que es a partir del deuterio, incorporamos un neutrón más y tenemos tritio, y a partir de este tritio incorporamos un protón más y tenemos helio, que es un núcleo con 2 protones, de ahí el número atómico 2, y 2 neutrones.
El delta E total de esta reacción es del orden de 28 megaelectronvolt. O sea, el KT, la energía térmica, es menor que 0,1, y entonces la reacción esta se produce en un sentido, en el sentido de la formación de helio a partir de los protones y los neutrones, ¿no? En esta secuencia de reacciones que veíamos anteriormente. ¿Cuánto helio se formó? Bueno, si partimos de una razón entre neutrones y protones de 100.135, podemos calcular que la cantidad de neutrones sobre el total de protones y neutrones es 12%, la cantidad de protones es de 88%, y por cada neutrón en el núcleo de helio se requiere un protón. Entonces, la abundancia de helio respecto a hidrógeno es 12 por 2, ¿eh? Que va a dar 24%. Otra forma de estimarlos es si por cada neutrón había 7 protones, para formar un átomo de helio se requieren 2 neutrones, por tanto debía haber 14 protones, 2 terminan en el núcleo de helio y 12 más quedan libres. Con lo cual la razón de masa queda 2 protones más 2 neutrones sobre 12 protones, un 25%. Con lo cual, de este razonamiento, solamente considerando este valor que está acá, se puede deducir que la abundancia de helio primordial debería ser del orden del 25%, que es un poco lo que esperábamos, o que es lo que estamos observando hoy en día. Con lo cual, la mayor parte del helio que hay en el universo proviene del Big Bang, de la nucleosíntesis primordial. Esto, quizás no con tanto detalle o con tantas, pero ya lo habíamos visto en la clase referida al origen del universo, o una de las clases referidas al origen del universo. Después tenemos si podemos seguir formando elementos livianos. Entonces tenemos esta serie de reacciones químicas que permiten la formación de elementos más pesados, como el litio, el berilio. Estas son las reacciones responsables de la abundancia relativa de los núcleos atómicos ligeros. Estas reacciones ocurrieron en los primeros 20 minutos después del Big Bang. Los elementos en ese estado estaban en estado de plasma y no se enfriaron al estado neutro hasta bastante tiempo después. Eso es una secuencia de reacciones, si ustedes la ven, básicamente de incorporación de neutrones, digamos, o de deuterio. ¿Ah? Y el problema que presentan estas reacciones, y acá tenemos un esquema de lo que es la fracción total de masa producida en función de la temperatura o del tiempo después del Big Bang, lo que vemos es que podemos formar helio 4, algo de helio 3 y algunas cantidades de litio, berilio. ¿Ah? Pero la falta de núcleos estables, con número de masa atómica 5 y 8, imposibilitó la formación de elementos más pesados. Con lo cual, de la nucleosíntesis primordial, salimos con un universo con hidrógeno, con una cantidad de helio del orden del 25%, y con pequeñas cantidades de litio y berilio, y no mucho más. A su vez, los neutrones libres fueron decayendo, y al cabo de algunos miles de segundos ya no teníamos neutrones libres en el universo. Bueno, estas observaciones y las abundancias de litio, deuterio y helio se corresponden justamente con las medidas que se han venido haciendo de la fracción de densidad crítica o la cantidad de materia bariónica que hay en el universo. Bueno, ¿cómo se da la producción de los elementos más pesados?
Y para eso ya habíamos introducido el tema de la energía de ligadura, que nos habla de la estabilidad de los núcleos atómicos. La energía de ligadura la podemos definir como esta ecuación que está acá. Vamos a considerar un núcleo atómico que tiene un número de masa A y un número atómico Z, por tanto tiene un número de protones Z y un número de neutrones igual a A menos Z. Ese núcleo atómico tiene una masa que llamamos A, masa de A, Z, porque depende justamente de la cantidad de protones y neutrones que tenga. Si separamos a los protones y neutrones, vamos a tener Z protones con masa MP por Z y A menos Z neutrones con masa A menos Z por la masa del neutrón. La suma de estas dos menos la masa del núcleo atómico AZ es lo que llamamos la energía de ligadura. O sea, si la multiplicamos por C cuadrado. Y nos da en definitiva la ganancia o pérdida que tenemos si tenemos a los nucleones por separado, o sea, los protones y neutrones por separado, con respecto a tenerlos todos juntos en un núcleo atómico. Bueno, esta gráfica también la habíamos visto, ¿eh? Y es justamente la energía de ligadura por nucleón, o sea, B dividido A siendo, como decíamos, el número de masa, el número de nucleones que hay en un núcleo atómico, en función de la masa atómica. Entonces vemos que esta curva tiene dos comportamientos claros, un comportamiento creciente o en principio tendiente a crecer hasta alcanzar un pico y luego una caída. Acá también tenemos algunas variaciones, pero básicamente lo que nos dice es que si combinamos estos elementos livianos para formar un elemento pesado, vamos a ganar energía. Mientras que si combinamos elementos livianos aquí para formar uno más pesado, vamos a perder energía. Esto lo podemos plantear en términos de reacciones de la siguiente forma, también esto ya los habíamos mostrado. Entonces, una reacción de fusión es combinar dos elementos livianos, 1 y 2, y 1 y 2, para formar un elemento F, y el balance de energía va a ser la diferencia de la energía de ligadura del elemento F menos la energía de ligadura del elemento I1 y la energía del elemento I2. Esta balance de energía es positivo si el número A, o sea, el número de masa atómica de F, es menor que 56. La otra reacción es la reacción de fisión, que a partir de un elemento I, padre, generamos dos elementos hijos F1 y F2. Y entonces ahí el balance de energía va a dar que la suma de la energía de ligadura de F1 y F2 menos la energía del elemento padre I. Esta reacción es exotérmica, o sea, Q mayor que 0, si A es mayor, si el padre es mayor que 90. Entre 60 y 90 es levemente mayor que 0, pero muy pequeña. Es este plato que está acá. ¿Ah? Entonces, en esta parte de acá tenemos reacciones de fusión y en esta otra parte de acá reacciones de fisión y el pico del hierro. Bueno, a su vez también hemos visto que el helio se puede formar en el interior de las estrellas a través de la cadena
protón-protón, por una parte, y a través, ahora lo que vamos a ver, también del ciclo CNO. La cadena protón-protón, que es la que está acá, como ven, esta reacción es diferente a la que se dio en el nucleosíntesis primordial. Esta fue la reacción que se dio en el nucleosíntesis primordial. Esto es nucleosíntesis, o sea, la reacción, la cadena protón-protón que se da en el interior de estrellas. Tenemos la combinación de hidrógeno para formar deuterio, la formación de dos deuterios para formar helio 3, la combinación de dos helios 3 para formar helio 4 y la liberación de dos protones. También en este gráfico lo que ven son las escalas de tiempo de estas reacciones para condiciones, por ejemplo, del interior del Sol, con temperaturas del orden de 10 millones de Kelvin y densidades del orden de 10 a las 5 kilogramos por metro cúbico. Ven que la primera reacción tiene una frecuencia bastante baja y después, bueno, es un poco más alta para las otras partes. O sea, no son reacciones que se den naturalmente, sino tienen escalas de tiempo bastante largas para que se puedan dar. Pero bueno, dada la gran cantidad de hidrógeno que hay, se pueden estar dando. Bueno, estas son diferentes cadenas protón-protón, y decíamos que esto es la cadena protón-protón, es la forma de generación de helio que ocurre en estrellas de tipo solar, hasta 1,5 masas solares, con temperaturas en el interior menor a los 20 millones de Kelvin. Luego tenemos el ciclo CNO, en el cual el carbono actúa de catalizador. Vamos capturando un protón para formar nitrógeno 13, otro protón nitrógeno 14, otro protón oxígeno 15, hay un decaimiento en nitrógeno 15 y otro protón para formar carbono 12 y la liberación de una partícula alfa helio. Y acá tienen también las tasas de reacción. Estas son tasas de reacción para una temperatura de unos 20 millones de Kelvin, y para temperaturas muy superiores, del orden de 10 a la 9 Kelvin, la reacción se hace explosiva. Esta es otra forma de representarlo, en el cual vemos justamente que es un ciclo en el cual el carbono actúa de catalizador porque ingresa carbono acá y sale carbono aquí, y se vuelve a dar el ciclo, ¿no? Mediante incorporación de protones. A su vez también veíamos este otro gráfico que muestra que la reacción protón-protón la cadena protón-protón es la principal fuente de energía en estrellas hasta unos 15 millones de Kelvin, ¿no? Correspondiente hasta una masa de unos 1,5 masas solares, y el ciclo CNO a partir de 15 millones de Kelvin y estrellas más masivas que 1,5 masas solares. A su vez también ven la cantidad de energía generada por kilogramo en un caso y en otro, y ven que es mayor para el ciclo CNO. Bueno, hasta ahí tenemos el carbono, después teníamos la formación de elementos más, hasta ahí tenemos la formación del helio. Para formar elementos más pesados como el carbono necesitamos una reacción como es la triple alfa. La triple alfa parte de la combinación de dos partículas alfa, que son los núcleos de helio. Esto forma beridio 8. El beridio 8 es inestable, decae en una escala de tiempo muy corta, aquí lo vemos,
7 por 10 a la menos 17 segundos, ¿ah? O sea, prácticamente nada, a menos que en esa escala de tiempo colisione otro partícula alfa para formar carbono 12, liberando energía. Entonces, por eso hablamos de la reacción triple alfa o la colisión cuasi simultánea de 3 partículas alfa para formar carbono 12. Eso se da en condiciones de muy altas temperaturas, 100 millones de Kelvin, densidades también tremendamente altas, de 100 millones de kilogramos por metro cúbico. ¿Dónde se daba esto? Bueno, habíamos visto que se puede dar en los momentos del helium flash y en las etapas de la asymptotic giant branch de una estrella de tipo solar, ¿no? De masas comparables a nuestro Sol, ¿no? Ahí entonces íbamos a terminar con una estrella que tenía un carozo de carbono degenerado, de cenizas de carbono, una envolvente de helio en combustión, una envolvente de hidrógeno en combustión y una envolvente más externa de hidrógeno no en combustión. Y entonces era, después digamos, esto llevaba a una expulsión de materia, la formación de una nebulosa planetaria, y finalmente el carozo queda como enana blanca que se va a ir enfriando, y esta era la evolución que esperábamos de una estrella de tipo solar. Bien, el fin, digamos, de esto era una enana blanca, en el cual teníamos un carozo de carbono, posiblemente oxígeno, también ahora vamos a hablar, helio e hidrógeno. Y acá teníamos una cantidad de nebulosas planetarias. Algunos de los elementos más pesados se pueden formar en estrellas de baja masa, como el Sol. Y eso es en el límite entre la cáscara de carbono, de ceniza de carbono, y la zona de helio en combustión. En el borde exterior de la capa de ceniza de carbono y el interior de la capa de quema de helio se pueden dar reacciones de formación de átomos más pesados, como la captura de partículas alfa, que permiten, a partir de carbono, más una partícula alfa, formar oxígeno 16, a partir de oxígeno 16 más una partícula alfa, formar neón 20, y a partir de neón 20 más una partícula alfa, formar magnesio 24. Y ya entonces ven una de las particularidades que veíamos anteriormente. El oxígeno 16 tiene 8 protones, o sea, tiene número atómico 8, el carbono tenía número atómico 6, el neón tenía número atómico 10, el magnesio tiene número atómico 12. O sea, son números pares de número atómico, ¿no? Mediante este proceso lo que estamos formando son elementos con número atómico par. Y está favorecido justamente por esto de la captura de partículas alfa, captura de 2 protones y 2 neutrones. Entonces, esto en parte es lo que va a ir explicando la estructura de diente de sierra que habíamos hablado anteriormente. Bien. Yo necesito ir a buscar un poco de agua, voy a hacer un corte de 1 minuto porque se me está quedando la boca seca, y ahora seguimos con esto. ¿Ah? Voy a hacer un corte muy breve para ir a buscarme agua y ya vuelvo.
Bueno, aquí estoy de vuelta. Bien. Entonces, esto es lo que se podía dar en estrellas hasta una masa de 1,5 masas solares. Decíamos, podíamos llegar a formar elementos un poco más pesados que el carbono a través de la incorporación de partículas alfa al carbono en la capa, o sea, en el límite entre la capa de cenizas de carbono y la capa de helio. Si logramos que las temperaturas sean superiores a unos 700 millones de Kelvin, se puede producir la quema de carbono. La quema de carbono es esta reacción que produce, bueno, puede producir diferentes elementos como neón, magnesio o sodio. Típicamente en una estrella, digamos, podría llegar a durar algunos pocos miles de años o 1000 años. Si la temperatura es aún superior, llegando a los 2000 millones de Kelvin, se puede producir la quema de oxígeno, ¿ah? Que puede producir silicio, azufre, potasio, ¿ah? Y puede llegar a durar hasta un año. Entonces, en una estrella más masiva que el Sol, esta sería la situación en la cual comenzamos a producir capas en combustión de diferentes elementos, o sea, si vamos ahora de afuera hacia el interior, una región de hidrógeno no en combustión. Hidrógeno en combustión, no en combustión, hidrógeno en combustión, helio, carbono, oxígeno, hasta, digamos, silicio en combustión, y finalmente un núcleo de hierro degenerado. Esta es la evolución, digamos, de una estrella de 4 o de 10 masas solares, más de 8 masas solares, es que logra alcanzar y evolucionar toda esta región que está acá. A su vez, vamos a ver esto y después volvemos a las etapas más avanzadas. Para temperaturas superiores al a los 1000 millones de Kelvin, existe un gran número de fotones con muy altas energías que pueden ser absorbidos por un núcleo, produciendo su desintegración a través del decaimiento alfa. O sea, si bien podemos generar elementos más pesados, como decíamos el neón, también por la gran cantidad de energía disponible, se puede producir una desintegración por decaimiento alfa, o sea, en este caso, liberación de una partícula alfa. Esto es llamado fotodesintegración, por analogía a lo que sería la fotoionización, que es la liberación de un electrón por parte de un átomo por la absorción de fotones. Las fotodesintegración son endotérmicas, pero las partículas excitadas van a ser inmediatamente recapturadas, regenerando el núcleo original o núcleos más pesados y estables, lo que lleva a reacciones exotérmicas y recuperando el balance energético total. Un ejemplo de fotodesintegración del neón es neón más radiación muy energética, produce oxígeno más una partícula alfa. A su vez, la partícula alfa puede reaccionar con otro núcleo de neón, obteniendo magnesio y dando como resultado final, por ejemplo, que 2 neones terminan en un oxígeno más magnesio. Entonces, en ese estado, digamos, la materia, o sea, los átomos estos un poco más pesados se están generando, pero también se están fotodesintegrando. Y finalmente llegamos a lo que denominamos la quema de silicio, en el cual
el silicio, a partir de la captura de partículas alfas, va transformándose en otros elementos hasta llegar al níquel 56. Este níquel 56, ¿no? O sea, básicamente tenemos silicio 28 más 7 partículas alfa, en esta secuencia que está acá, hasta formar níquel 56, que a su vez decae en hierro 56. La quema de silicio no es una única reacción, sino una variedad que la representamos de esta forma. Se requieren temperaturas superiores a los 3.000 millones de Kelvin, densidades 10 a la 11 kilogramos por metro cúbico, y implica la rotura de los núcleos de silicio en un mar de partículas alfa, protones y neutrones, que se unen hasta formar níquel 56. Luego, por neutronización, se obtiene hierro 56, y esto tiene una duración de tan solo un día. Entonces, lo que terminamos ahí es un núcleo en el cual tenemos un núcleo interior de cenizas de hierro-níquel, silicio en combustión, magnesio en combustión, neón en combustión, oxígeno, carbono, helio, hidrógeno, y finalmente una capa muy extendida de hidrógeno no en combustión. Esto puede ocurrir en estrellas que tienen masas superiores a 8 masas solares, que llegan a formar el carozo de hierro en combustión. Por estar el hierro en el pico de la curva de energía de ligadura, que habíamos visto anteriormente, la energía de ligadura por nucleón, la fusión no avanza más allá de ese límite. Al desaparecer la presión de radiación por falta de mecanismo de generación de energía, la estrella colapsa y forma lo que ya vimos que es una estrella supernova. Y es, no sé, como medio anecdótico, podríamos decir que, bueno, a temperaturas del orden de 10 a la 10 Kelvin, se produce la fotodesintegración de los núcleos en protones, neutrones y electrones. Entonces, por ejemplo, una estrella de 20 masas solares llevó 10 millones de años quemando hidrógeno en la secuencia principal. 1 millón de años quemando helio, formando carbono. 1000 años quemando carbono. 1 año quemando oxígeno. Unos días quemando silicio, y en menos de un segundo colapsa el núcleo, reconvirtiendo todo nuevamente a protones, neutrones y electrones. O sea que millones de años de complejización de la materia a partir de protones para volver en un muy corto periodo de tiempo, en la etapa final, a convertir todo nuevamente a protones, neutrones. A su vez se da la neutronización, que es la combinación de un protón más un electrón para formar neutrón y un neutrino. Esto produce la liberación de un intenso flujo de neutrinos y la formación de una estrella de neutrones. Se alcanzan densidades del orden de 10 a la 17 a 10 a la 18 kilogramos por metro cúbico, lo que equivale a que, por ejemplo, una cajita de fósforos pesaría del orden de 15.000 millones de toneladas. Este entonces es el proceso de generación de una supernova y la formación de una estrella de neutrones. ¿Ah? Lo que también habíamos visto en la última clase, ¿ah? Ese proceso de tener un núcleo de hierro no en combustión y la explosión, digamos, hasta la generación, bueno, de una onda de choque, expulsión de materia, y finalmente lo que nos queda en el centro es una estrella de neutrones y una cantidad de materia expulsada al medio interestelar. Ya lo habíamos visto también aquí, digamos, esta es la supernova de 1054, de la nebulosa y el pulsar del Cangrejo, y la cantidad de materia, por ejemplo, de esta supernova Cassiopea del año 1680. Aquí tenemos una imagen en radio esta, y esta es imagen en rayos X, esta otra, esta es en radio, esta es en rayos X, esta es del telescopio espacial, y ahí tenemos en el centro al pulsar, y la
el estudio en rayos X nos permita identificar la presencia de átomos bastante complejos como silicio, azufre, calcio, hierro, en expansión en la nebulosa que se está expandiendo. Bueno, con esto entonces llegamos a formar hasta hierro y explicábamos a su vez el patrón de diente de sierra en esa parte. Estuvimos hablando del litio, y estuvimos hablando de que el litio está subabundante en la atmósfera solar, y con mayor abundancia en los meteoritos. Vamos a detenernos un poquito más en el litio, antes de entrar y ver cómo pasar la barrera del hierro. La formación de litio, berilio y boro, y parte también de helio 3, a través del proceso que se conoce como Cosmic Ray Spallation, o espalación de rayos cósmicos, no sé si el verbo existe exactamente así en español. La Cosmic Ray Spallation es responsable de la abundancia en el universo de algunos elementos ligeros, como el litio, berilio y borio, y parte del isótopo helio 3. El proceso es el siguiente. Un protón o una partícula alfa colisiona con un átomo de carbono, nitrógeno, oxígeno, y forma litio, berilio, boro y algunos fragmentos. O sea, esta colisión forma un elemento, fragmentos muy livianos y un elemento un poco más liviano que el original. Los rayos cósmicos causan esta espalación por el impacto con un núcleo atómico un poco más pesado. El resultado es la expulsión de una gran cantidad de nucleones, protones y neutrones, del núcleo golpeado y la formación de un elemento más liviano. Estas colisiones se producen en el medio interestelar cuando inciden rayos cósmicos sobre el mismo, y lo que produce un enriquecimiento del medio con elementos ligeros. Y esto explicaría por qué hay estos elementos ligeros en un medio interestelar que, por ejemplo, puede haber dado origen a una nebulosa planetaria, digamos, perdón, a una nebulosa protoplanetaria y a la formación en un sistema planetario, o sea, la formación de una estrella. O sea, si bien no se formaron en el cociente primordial, como habíamos dicho, que no se formaban estos elementos livianos, se pudieron formar después por este proceso de Cosmic Ray Spallation. O sea, luego de que se formaron elementos de tamaño intermedio, como carbono, nitrógeno, oxígeno, por espaliación, por impacto, formamos litio, berilio y boro. Pero ahora, ¿por qué el litio, berilio y boro, o en particular el litio, está poco presente en el Sol? Bueno, el problema ahí está que el bombardeo de protones a temperaturas del orden de 2 a 5 millones de Kelvin produce la destrucción del litio, berilio y boro. Y estas temperaturas se alcanzan a mitad de distancia del centro, al centro del Sol. A su vez, por mezclado convectivo, el litio destruido en el interior alcanza la fotosfera, desde donde es que nosotros lo medimos con la abundancia solar. Entonces, si bien la nebulosa protosolar tuvo una cierta abundancia de litio que está presente en los meteoritos, luego este litio es destruido nuevamente en el interior del Sol, y por eso la subabundancia de litio que medimos en la atmósfera solar. Bueno, y en los minutos que faltan nos resta completar la tabla periódica. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para cruzar la barrera del hierro? ¿Cómo hacemos para completar esta parte del diagrama, que tenemos una gran cantidad de elementos químicos estables, porque están en esta parte que es de acá, de este gráfico de la energía ligadora por nuclear, están más allá del pico del hierro? Bueno, el proceso es el proceso que llamamos captura de neutrones y la producción de elementos pesados.
Decíamos que los neutrones libres son inestables con una vida media de 890 segundos, o una mitad de vida de 617 segundos. Los núcleos formados por captura de neutrones son inestables respecto a lo que llamamos decaimientos beta. Un decaimiento beta es básicamente una liberación de electrones, o sea, un hierro 58 más un neutrón puede producir un hierro 59 que decae en cobalto 59 y libera un electrón y un neutrino. Entonces, la captura de neutrones, hay dos procesos que permiten la captura de neutrones y la formación, como ven ustedes acá, a partir de hierro, cobalto. ¿No? Un proceso es el proceso que se llama S, que viene de slow, captura de neutrones lentas, donde el núcleo producido decae a un núcleo estable antes que ocurran nuevas capturas. Produce núcleos con pocos neutrones. El otro proceso es el proceso R, que es captura de neutrones rápida, la R viene de rapid, donde el flujo de neutrones es tan intenso que el núcleo captura muchos neutrones antes de decaer. Produce núcleos con exceso de neutrones. Bueno, el proceso S es este que está acá. Tenemos un elemento químico de número atómico Z y número de masa A, más un neutrón, produce un elemento de número atómico Z, o sea, un isótopo del anterior, pero con un neutrón más. El núcleo es inestable por decaimiento beta, entonces aumenta su Z, con lo cual el ZA más 1 pasa a un Z más 1, A más 1, y libera un electrón. Es este proceso que vemos aquí, que van transcurriendo en este gráfico, que es un gráfico de elementos Z contra N, o sea, número de protones en el eje Y, número de neutrones en el eje N. La secuencia de procesos S tiene una terminación en el bismuto 209, que es el núcleo estable más masivo. La captura de neutrones por el bismuto 209 lleva un decaimiento por emisión de una partícula alfa y la formación de plomo 206. Y eso en parte, ahora después lo vamos a ver, explica los picos finales de la curva de abundancias. Teníamos, este es el proceso S, digamos, en este gráfico, número de neutrones, número de protones, es esta especie de escalera en el cual vamos subiendo, aumentando protones y neutrones, o sea, es una subida, una decaída, un incremento, una decaída, y así sucesivamente vamos avanzando en esto. Pero a su vez tenemos el proceso R, del cual voy a hablar ahora después. En este sentido es lo que llamamos el decaimiento beta, lo otro sería una incorporación de un beta más. En este gráfico vamos a encontrar algunos elementos, como estos que tienen número de masa 50, 82 y 126, que presentan como cierta estabilidad, o sea, lo que ustedes ven acá, tanto en el proceso S como en el proceso R, es difícil pasar esas barreras, ¿no?, con estos números atómicos. Estos son los llamados números mágicos. Elementos con números de neutrones, N, o protones, Z, iguales a 28, 50, 82 o 126, son más estables que el resto y presentan abundancias mayores. Eso lo podemos ver en este gráfico de abundancias. Acá tenemos el hierro, pero acá tenemos un elemento con N50, que tiene una abundancia un poquito mayor, y como que hay una cierta estabilidad acá, después una caída, y después tenemos esta zona acá con N82 y también Z50, que tiene una abundancia y después una caída, y después acá en esta zona de Z82, N126 y
número total 208. Estos números, que llamamos números mágicos, son un efecto de la mecánica cuántica que llamamos de cáscaras completas, en forma a la estabilidad química que se logra cuando se completa una cáscara de electrones en los gases nobles. Aquellos que recuerden algo de química, recordarán que los gases nobles se caracterizaban por tener una cáscara de electrones, en los diferentes niveles de energía, completa. Bueno, acá la cuantización no es en términos de energía de los electrones, sino la cuantización se da en términos de energía de los nucleones del núcleo atómico. O sea, al igual que hay una, como se dice, una cuantización de los niveles de energía en los electrones, hay una cuantización de los niveles de energía de protones y neutrones. Y esto se da cuando se completa una cáscara correspondiente a estos números que llamamos números mágicos. Cuando alcanzamos un número mágico por captura de neutrones, por ejemplo por proceso S, se hace poco probable capturar nuevos neutrones. Y por eso, bueno, en el caso de los gases nobles son elementos muy estables, acá nuevamente tenemos esta estabilidad, pero en términos de núcleo atómico. Bueno, acá tenemos nuevamente esta secuencia de procesos S, procesos R, y después, si uno ve la abundancia de elementos y de sus isótopos, va a ver que hay zonas de este gráfico que están pobladas y que no se pueden explicar por los procesos R y por los procesos R. Bueno, ¿dónde es que se producen estos procesos S y R? Por una parte, el proceso S se produce en la cáscara de quema de helio de una estrella AGB, Asymptotic Giant Bright. En pulsos sucesivos de la quema de helio se produce una superposición de capas convectivas que llevan los núcleos masivos producidos por proceso S hacia las capas exteriores. Estos son finalmente inyectados en el medio interestelar a través del viento solar o en la eyección de la atmósfera estelar durante la formación de una nebulosa planetaria. Y también se puede producir en estrellas de quema de carbono. En cambio, para los procesos R se requiere una gran abundancia de neutrones, porque se tienen que capturar muchos neutrones. Es un proceso rápido. La captura de neutrones se produce en tiempos menores que la vida media del decaimiento beta. El núcleo absorberá muchos neutrones hasta que se equilibre la remoción de neutrones por fotones energéticos con la captura. Nuevamente acá también los números mágicos actúan como cuellos de botella para atrapar en el camino, para trepar, en el camino del proceso R, y cuando alcanza un número mágico se vuelve estable y luego tiene un decaimiento beta. Es un poco lo que veíamos acá, que es bastante difícil avanzar, digamos, cuando alcanza uno de estos números mágicos. ¿Dónde se produce el proceso R? En el viento de una estrella de neutrones naciente. Por ejemplo, el colapso de Caroso de una supernova deja una estrella neutrónica caliente, la que se enfría por emisión de neutrinos, y se produce un viento que transporta gran cantidad de masa, suficiente para explicar la formación de núcleos tipo R. O sea, en ese viento de materia que tiene una gran cantidad de neutrones, interacciona con otros elementos, con elementos más pesados, para, mediante el proceso de captura de neutrones, formar elementos aún más pesados. Pero más aún, y esto es una observación relativamente reciente, posiblemente el proceso R sea muy eficiente en la fusión de estrellas de neutrones. Hace unos años atrás, más concretamente en el 2017, mediante ondas gravitacionales, se observó, se detectó una fusión, una colisión de estrellas de neutrones, y se pudo observar luego, y se observó que se detectaron una gran cantidad de elementos pesados, como el oro, en el material expulsado de esta
fusión. Entonces, hoy en día, estamos hablando de los últimos 2-3 años, pensamos que el proceso R puede ser muy eficiente en el proceso de fusión de estrellas neutrónicas. Y ahí ser uno de los mecanismos que produzca la mayor cantidad de elementos pesados. Esto lo podemos ver en esta animación. Ahí tenemos... Voy a parar un segundo el compartir y voy a... porque tiene una linda musiquita esto. Bueno, perdón. Entonces, ahí tendríamos esa fusión de estrellas de neutrones y la formación de elementos pesados. No obstante, falta explicar algunos núcleos, del orden de 35 núcleos que no son explicables mediante la formación de procesos, mediante los procesos SIR. Algunos de estos son los que están ahí. No quiero aventurarme exactamente si será molibdeno, rubidio, no me acuerdo el otro. Y estos se pueden dar mediante otros procesos que se conocen como procesos P y R. El proceso P es un proceso de captura de uno o pocos neutrones, y el proceso RP es un proceso de captura rápida de protones. Lo que vemos en estos casos es esta evolución. Captura de protón, decaimiento beta positivo, captura, decaimiento beta positivo, y así sucesivamente, para formar elementos que están un poco por encima de lo que veíamos para los procesos R y S. ¿Dónde se produce el proceso P? En el momento de pasaje del frente de choque de una supernova por su envolvente rica en hidrógeno, o en el colapso del carozo de una supernova. Pero parecería, en los últimos datos, que estos procesos no son muy eficientes. Entonces, más recientemente se ha introducido otro proceso que es el RP, que se podría dar en sistemas binarios en acreción, donde una de las estrellas es una estrella de neutrones. En estos sistemas, la estrella donante está acumulando material sobre su estrella compacta asociada. El material acretado produce una explosión termonuclear de hidrógeno y helio, y durante el flash, la temperatura aumenta rápidamente, volviéndose lo suficientemente alta como para que ocurra el proceso RP. Y se genera un fenómeno que se llama X-ray burst, o sea, una generación de una ráfaga de rayos X. Entonces, para ir terminando, con esto, digamos, hemos logrado completar las diferentes regiones de la tabla periódica, no solo en los elementos químicos, sino también en los diferentes isótopos que tienen cada uno de estos elementos químicos. A manera de resumen, bueno, tenemos la cadena protón-protón y el ciclo CNO como mecanismos actuales de producción de helio, aunque decíamos que gran parte del helio es primordial y tendría otra reacción. Después tenemos la combustión de helio para formar carbono, los procesos de captura de partículas alfa para ir formando elementos más pesados y también las combustiones de elementos más pesados. Y finalmente los procesos R y S para poder pasar más allá de la barrera del hierro. Otra forma de verlo esto, bueno, es nuevamente en este gráfico de las abundancias en relación a el número de masa atómico. Entonces tenemos esta región de combustión de helio, esta región de la combustión del carbono, oxígeno, silicio, hasta la formación de hierro.
Luego los procesos S y R, ¿tá? Que son los que completan toda esta parte, la presencia, por ejemplo, de los números mágicos, y aquí la finalización del proceso S hasta la llegada, como decíamos, del bismuto y del plomo. El bismuto creo que es 209 y el plomo 206. O visto desde otra perspectiva, ¿tá? Tenemos el Big Bang, la formación de hidrógeno, helio y quizás una pequeña parte de litio, y después, bueno, los diferentes procesos para la formación de elementos más pesados en ambientes como estrellas, o sea, etapas de combustión en las estrellas, supernovas, estrellas neutrónicas, enanas blancas. Bueno, y lo último es ver ahora la tabla periódica, pero señalando dónde es que se producen los diferentes elementos químicos. ¿Ah? Hidrógeno, obviamente proveniente del Big Bang. Helio, gran parte proveniente del Big Bang y una pequeña parte proveniente de la evolución estelar. El litio y berilio, producto de la Cosmic Ray Fission o Cosmic Ray Spallation, una parte proveniente del Big Bang. ¿No? Acá plantean que una parte también podría ser producido por estrellas moribundas, digamos. Esta parte no sé a qué hacer referencia exactamente, pero el berilio y el boro, entonces, por el Cosmic Ray Spallation. Después tenemos ya también los otros elementos, y ahí vemos entonces cómo, bueno, los diferentes procesos de explosión de estrellas masivas, la fusión de estrellas neutrónicas, la explosión de estrellas enanas blancas, cómo van produciendo los diferentes elementos, hasta algunos elementos que son solamente inestables, producidos por síntesis artificial a nivel de laboratorios aquí en la Tierra. Bueno, y entonces creo que la tarea de llenar esta tabla periódica en líneas generales estaría. Obviamente cada una de estas cosas requiere un conocimiento bastante más profundo, digamos. Acá es solamente plantearlo como un pantallazo, digamos, y hay muchas cosas todavía en discusión, digamos. De hecho, bueno, hice en lo previo algunas actualizaciones incorporando estos datos referentes a la fusión de estrellas neutrónicas o lo que decía de los procesos RP, de captura rápida de protones, que en versiones anteriores de esta presentación digo, no las tenía. Bueno, quedan algunos minutos, si quieren alguna pregunta. ¿No tienen algún comentario, alguna duda? ¿No se escucha a nadie? No, profe.
Bueno, entonces vamos a ir terminando. Voy a subir en la semana la presentación para